Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Durante esta semana hemos revisado el tema de las coordenadas polares. En particular, coordenadas polares de un punto en el plano, cómo se usan para determinar curvas, coordenadas polares, encontrar simetrías de ellas y áreas entre curvas. Todo este tipo de situaciones las vamos a poner en práctica en los siguientes ejercicios. Bien, en un primer ejemplo que tenemos, considera las curvas polares r cuadrado igual seno de 2θ y r cuadrado igual coseno de 2θ. En el primer ítem tenemos que verificar simetría, que la primera curva es simétrica respecto del polo y la segunda es simétrica respecto del eje Y. En el segundo, tenemos que encontrar puntos de intersección y graficar las curvas con toda la información que tenemos hasta el momento, coloreando las regiones acotadas por ambas curvas polares. En el ítem 3, la región que hemos identificado en la parte anterior, tenemos que determinar su área. Vamos a la solución. Para poder determinar simetría, es conveniente trabajar con las siguientes evaluaciones. Donde hay ángulo θ, cambiar por pi menos θ, o bien por menos θ, o en algunos casos pi más θ, que nos pueden ayudar a detectar ciertas simetrías. Las dos primeras con respecto al eje X o Y, y el tercero nos puede ayudar a detectar simetrías con respecto al polo. Así que para la primera curva vamos a usar pi más θ. Así que el asunto es el siguiente: si tenemos un punto con coordenadas polares rθ en la curva, tiene que estar el punto r, pi más θ, o θ más pi como aparece en la primera línea. Así que para eso nosotros reemplazamos seno de 2 pi más θ, que eso corresponde al r cuadrado asociado a pi más θ. Aquí no tenemos función, pero es como para entender la idea, digamos. Por propiedad de las funciones trigonométricas tenemos 2pi más 2θ, y en realidad, como es periódica, es lo mismo que el seno de 2θ. Aquí vamos con esto. Que si tengo un punto r, θ en la curva, están relacionados por la ecuación de la curva. R cuadrado es igual a seno de 2θ, para ese valor de r, para ese valor de θ. Si yo cambio θ por pi más θ, la función seno de 2 pi más θ es lo mismo a lo que tenía originalmente, tenemos el mismo r. Y eso nos da la simetría en el eje, perdón, la simetría con respecto en el polo, o origen. En este caso no tenemos r como función de θ, así que hay que manejarlo con algo más de cuidado. Bien. Para la segunda, vamos a reemplazar por pi menos θ. Así que vamos a tener r θ está en la curva. Tenemos que verificar que r, pi menos θ está en la curva. Y para eso reemplazamos el coseno de 2θ, reemplazamos θ por pi menos θ. Y vamos a tener lo siguiente. Coseno de 2 por pi menos θ. Los cálculos hechos en esa segunda línea me dicen que es igual al coseno de 2θ. De manera que si tengo un r y θ que cumplen la relación de la segunda curva, y cambio el θ por pi menos θ, el coseno no va a cambiar. Por lo tanto, ese nuevo punto también está en la curva, y eso me da una simetría en el eje Y. Vamos a hacer algo adicional, a pesar de que el ejercicio no lo pide, pero que nos va a ayudar a graficar. ¿Qué pasaría si en vez de cambiar θ por pi menos θ, hubiéramos cambiado θ por menos θ, que es el otro sustitución sugerida? Veremos qué ocurre con r, menos θ. Entonces el coseno de menos 2θ, por paridad de la función coseno, es el coseno de 2θ.
Por lo tanto, si está el punto R teta, también está el punto R como menos teta, porque el cambio de signo en el ángulo no cambia la función coseno. Así que también tenemos una simetría en el eje X. Y para cerrar una observación de tipo geométrica, nosotros tenemos que considerar tres simetrías posibles: en el eje X, en el eje Y y en el origen. Las voy a poner en este orden. Si se cumplen dos de estas simetrías, una observación de tipo geométrica me dice que se cumple la tercera. Y como nosotros tenemos la simetría en los dos ejes, también vamos a tener una simetría en el origen. Así que todo esto nos permitirá graficar de manera más simple en el ítem 2. Vamos a tener todo esto en consideración. Para determinar puntos de intersección, primero debemos considerar qué valores del ángulo son válidos para poder graficar. Es justamente lo que vamos a revisar a continuación. Si el par R, θ es un punto de intersección, entonces tanto el seno de 2θ como el coseno de 2θ tienen que ser positivos. Eso lo vamos a indicar gráficamente. ¿Por qué tiene que ser positivo o cero en el peor de los casos? Es porque teníamos R cuadrado igual a seno de 2θ, de manera que seno de 2θ no puede ser negativo, y lo mismo va a pasar con el coseno. Eso nos va a dar algunas regiones en el plano, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Vamos a hacer un dibujo para cada uno de las curvas, sin conocer todavía cómo es el gráfico. Así que arriba, para la función seno, nosotros necesitamos seno de 2θ mayor o igual a 0. Y si pensamos en un intervalo para el ángulo de 0 hasta 2π, esto va a ser verdad entre 0 y π medios, porque la primera vez que se anula en el caso de los positivos es π. Después, para la función seno de θ. Después, para θ, digamos, para un ángulo entre π y 2π, el seno es negativo. Así que, digamos, el segundo cuadrante no nos va a servir. O bien, la otra opción es entre π y 3π medios. Por lo tanto, para que la primera curva exista, tenemos que pensar en el primer cuadrante o en el tercero. Algo similar podemos hacer con la función coseno. Solamente aquí vamos a considerar otro intervalo para θ. Vamos a considerar nuestro ángulo empezando en menos π medio. Atención con eso. ¿Por qué razón? Porque el coseno, digamos, es positivo o cero para un ángulo que está entre menos π medios y π medios. Como aquí tenemos el doble del ángulo, vamos a tener entre menos π cuartos y π cuartos. Por eso hacemos empezar el ángulo en menos π medio. Un asunto de conveniencia. Cuando el ángulo es de π medios, se hace 0, después pasa a ser negativo y vuelve a ser positivo para 3π medios. Y como aquí tenemos que considerar la mitad, entonces vamos a tener desde 3π cuartos hasta el siguiente momento en que se haga negativo, que bueno, como estamos trabajando con el ángulo θ, debería ser hasta 5π cuartos. Esto, digamos, nos ayudará a entender mejor por qué pasan las cosas que pasan con estas dos funciones, porque básicamente tenemos que tomar algunas consideraciones en el gráfico. Estos intervalos para el ángulo θ me hacen pensar en las regiones que estamos coloreando con azul. Así que para buscar una intersección, tengo que ver una región común al rojo y al azul.
lo cual me da un ángulo de 45 grados en el primer cuadrante, o bien otro ángulo de 45 grados en el tercer cuadrante. Así que como yo necesito en este momento que seno y coseno sean mayores o iguales que 0, de aquí, que lo vamos a destacar, más todo lo que hemos hecho recientemente, se deduce que el ángulo tiene que estar entre 0 y pi cuartos, o bien entre pi y 5 pi cuartos. Ahora vamos al tema de igualar las ecuaciones. Si es un punto de intersección, tiene que ser el seno 2θ igual al coseno 2θ. Por lo tanto, la tangente tiene que ser igual a 1, la tangente de 2θ. Así que 2θ tiene que ser pi cuarto más un múltiplo entero de pi. Eso se indica como pi cuarto más k por pi. Y estamos pensando en k entero. Dividiendo por 2 nos queda que θ tiene que ser pi sobre 8 más k pi sobre 2. Bien. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos varias opciones. Vamos a reemplazar algunas para saber cuáles son las correctas. Para k igual 0 tenemos pi sobre 8, que es un ángulo en el primer cuadrante. Para k igual 1 tenemos 5pi sobre 8. Está en el segundo cuadrante y ya sabemos que no nos va a servir. Para k igual 2 tenemos 9pi sobre 8. Para k igual 3 tenemos 13pi sobre 8. Tenemos que decidir cuál de estas nos sirve y cuál no. Y por el tema de los ángulos que está indicado aquí, sirve la primera y la tercera, mientras que la segunda y la cuarta no sirven porque hay una en cada cuadrante. Nosotros sabemos que el segundo y cuarto cuadrante no nos van a dar intersecciones. Eso nos lleva entonces a que el ángulo tiene que ser pi sobre 8 o bien 9pi sobre 8. Y expresado en coordenadas polares, es decir, reemplazando los puntos, para tener también el R correspondiente. Bueno, en cualquier caso, el seno o el coseno va a ser raíz de 2 sobre 2. Así que tenemos que hacer una precisión. En cualquier caso, de los puntos de intersección, R cuadrado va a ser, pongamos por caso, usando la función seno. Seno, pongamos el primero, pi sobre 4. Seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Entonces R tendría que ser más o menos la raíz cuadrada de esta expresión. Esa es la raíz cuarta de 2 sobre la raíz cuadrada de 2, y racionalizando y considerando algunas cosas con signos, o sea, con índice de estos términos, nos debería quedar la raíz cuarta de 8 sobre 2. Probablemente no utilicemos mucho el R correspondiente, pero tenemos que corregir ahí. Por esa raíz cuarta de 8 sobre 2. Bueno, el punto también es de intersección, y la buena pregunta es por qué no fue detectado con el argumento anterior. Y la verdad, eso viene de tomar las ecuaciones e igualar a 0. Por ejemplo, la primera curva, ¿para qué valor del ángulo pasa por el origen? Es reemplazar seno de 2θ igual a 0. Y vamos a tener algunos ángulos. Básicamente el ángulo, bueno, 2θ tiene que ser k por pi, así que aquí voy a tener k por pi sobre 2. Para esos tipos de ángulos voy a tener la primera curva pasando por el origen.
La segunda curva me dice que el coseno de 2θ tiene que ser 0, y aquí la solución es distinta. 2θ tiene que ser pi medio más k por pi, así que aquí vamos a tener k pi sobre 4 más pi, disculpe, es pi sobre 4 más k pi sobre 2. Y uno puede observar que no existen valores de k, incluso si yo pudiera reemplazar un valor distinto de k arriba y abajo, nunca voy a tener un mismo ángulo para el cual las dos curvas pasan por el origen. Así que visto como de forma paramétrica, es decir, que la curva polar fuera el dibujo de un punto moviéndose en el plano, los puntos de intersección que habíamos encontrado arriba consiste en que para un cierto ángulo los dos puntos están pasando al mismo tiempo por el mismo lugar. Sin embargo, en el origen pasan en tiempos, entre comillas, o valores distintos del parámetro. Eso viene a explicar por qué razón el polo no fue detectado en el argumento anterior. Al momento de graficar, hay que tomar en consideración el tema del dominio que habíamos dicho, graficar de forma separada y asignar algunos valores conocidos para el ángulo y completar la curva. Con eso tenemos lo que podemos ver en la figura. Podemos ver los puntos de intersección que encontramos igualando, podemos encontrar el origen como punto de intersección y vemos que hay una región que está coloreada. Con lo cual vamos a trabajar en la parte 3. Y así, por un argumento de simetría, recordemos que las dos curvas son simétricas con respecto al origen. Entonces, el área se calcula como la región común en el primer cuadrante multiplicando por 2. Es decir, la simetría nos ayuda, digamos, con el factor 2 que está fuera. Es decir, esa simetría justifica el 2 de fuera. Y ahora, para tener el área de la región acotada, ¿por qué se describe de esta manera? Vamos a dar un argumento gráfico. Ya hemos dicho que nos interesa apenas el primer cuadrante. Y recordemos que la curva de la función dada por la función seno, en este caso puedo tomar raíz cuadrada si me parece adecuado para poder graficar mejor, se veía de esta manera. Más o menos de esa manera. Para la función coseno se veía más o menos de esta manera. Nosotros sabemos que la región que nos interesa es la que está en medio. ¿Cómo calculamos eso? Usando coordenadas polares. Es lo que vamos a revisar ahora. Nosotros tenemos un ángulo que aquí lo voy a marcar con un naranjo. Y cuando el ángulo varía... Un momento. Cuando el ángulo varía desde 0 en adelante hasta llegar al punto de intersección de las curvas, nosotros solamente nos interesa la curva que está con rojo. El azul es irrelevante para el caso. Eso lo vamos a indicar ahora. De hecho, hay el ángulo, digamos, donde se forma esa intersección es importante. Y el otro que es importante es el ángulo en el cual la curva con azul, la del coseno, llega. Y ese ángulo era pi sobre 4. Vamos a marcar esos puntos porque van a ser importantes para nuestro estudio. Entonces aquí tenemos θ igual pi sobre 8. Bueno, también tenemos eje x como θ igual 0. Y tenemos la recta que corresponde con θ igual pi sobre 4. Lo importante es que la región que nos interesa, que es partida en 2 por el θ igual pi sobre 8,
Si yo voy a variar el ángulo de 0 hasta pi sobre 8, la única función que interviene es la roja. Por eso, nosotros calculamos la integral desde 0 hasta pi sobre 8, bueno, lo medio que está afuera, y usamos r cuadrado, pero solamente con la función roja. Mientras que si nosotros vamos desde pi sobre 8 hasta pi sobre 4, también un medio, la integral de pi sobre 8 hasta pi sobre 4, usamos el r cuadrado que corresponde al azul. Así que eso es lo que vamos a observar ahora. Entonces dentro de esta integral tenemos el r cuadrado correspondiente al rojo. Dentro de la segunda integral tenemos el r cuadrado correspondiente al azul. La fórmula que bien conocemos con los intervalos adecuados. Bueno, el 2 simplifica con todos los 1 medio. La integral de seno de 2 teta menos coseno de 2 teta sobre 2. Aquí faltó algo. Escribir. La integral de coseno de 2 teta es el seno de 2 teta sobre 2. Y eso es lo que nosotros tenemos que reemplazar aquí, y con eso vamos a llegar a un resultado. Solamente para estar seguros de eso, en menos coseno de pi sobre 4, r de 2 medio. De hecho, vamos a sacar el menos y el 1 medio también. Si tengo menos 1 medio, bueno, aquí reemplazo. Raíz de 2 sobre 2, menos 1, más, bueno, también voy a sacarle 1 medio. Y aquí también reemplazo seno de 2 teta para pi cuarto y para pi octavo. Me queda 1 menos la raíz de 2 sobre 2. Y eso es 1 medio. Voy a factorizar todo eso de inmediato. Aquí me queda menos raíz de 2 medios más 1 menos raíz de 2 medios. Y eso es lo que ustedes pueden ver como resultado. 1 menos raíz de 2 sobre 2. Vamos con este primer ejercicio. Como ustedes pueden ver, pueden poner pausa en el video para leer los ejercicios e intentarlos por cuenta propia. Y una vez que ya tengan la solución o la tengan más o menos encaminada, pueden comprobar, digamos, pueden volver a poner play al video para verificar su respuesta. Eso es la recomendación por ahora. Con lo cual detenemos la grabación. Bien, pasamos al primer ejercicio. Tenemos dos curvas en coordenadas polares. La primera con ecuación r de θ igual menos coseno θ. La segunda con ecuación r θ igual coseno 3θ. La primera parte tenemos que verificar que ambas son simétricas con respecto del eje X, que no tienen otro tipo de simetría, para lo cual nosotros vamos a ver que no es simétrica con respecto del eje Y. Y graficar. Bueno, aquí tenemos la ventaja de usar un programa que nos permite graficar, así que eso nos va a ayudar bastante con las conclusiones. En la segunda parte tenemos que encontrar el área de la región común a ambas curvas, digamos en la parte superior. Así, en plano superior, o sea, los puntos que tienen coordenada Y mayor que 0. Allá vamos, con el primero. Para la primera curva, el reemplazo adecuado sería cambiar θ por menos θ. Por una vez lo vamos a hacer así con todo el detalle, porque en el fondo ya sabemos lo que va a pasar. Tengo menos coseno de menos θ. Esto es coseno de θ, menos coseno θ. Sí, el menos de afuera tiene que estar. Lo importante es que como el coseno es función par, el coseno menos θ es coseno θ. Así que obtenemos de nuevo R1 θ. Es decir, para la primera función, al cambiar θ por menos θ no me cambia el R. Y por lo tanto, hay una simetría con respecto al eje Y. Disculpe, con respecto al eje X. Eso es. Similarmente con el R sub 2. Ustedes verifican que R2 de menos θ es lo mismo que R2 de θ. El razonamiento es prácticamente el mismo.
Entonces hay una simetría con respecto al eje X. Que no haya otra simetría. Bueno, de las tres simetrías bastaría con que una no se cumpla. Por ejemplo, que no se cumple con respecto del eje Y, y automáticamente ya no va a estar la simetría en el origen. Bueno, como ya tenemos el gráfico, es más o menos evidente, pero lo tenemos que comprobar igual. Veamos. Para la primera curva, vemos que el punto en coordenadas polares es 1,pi. Este punto, digamos, a lo largo del eje X en la parte negativa. Ese está en la curva. Pero el punto 1,0 no está. Y atención con eso, aquí uno puede sentirse engañado de que bastaría con reemplazar θ por 0 y ver que eso no se cumple, en realidad no es tan así. A lo largo del eje X, nosotros tenemos puntos donde el ángulo puede ser 0, o puede ser pi, o puede ser 2pi, o puede ser 3pi, y así puede ser múltiplo entero de pi. Entonces nosotros tenemos que garantizar que ese punto en particular, que es el que voy a marcar ahora, no está en la curva con azul, pero comprobando para todos los valores posibles del ángulo θ que me podrían llevar para acá. Es decir, tengo que comprobar que R1 Bueno, aquí tengo una ventaja. Tengo la ventaja de las funciones periódicas y el periodo de 2pi. Así que compruebo, por ejemplo, que R1 en 0 es menos 1. Así que para ángulo θ igual 0 estoy de nuevo en ese punto que habíamos mencionado anteriormente en la parte negativa del eje X. Para pi, este es 1, bueno, ya lo sabíamos. Pero aquí nuevamente estoy en la parte negativa del eje Y. Y en realidad siempre voy a estar aquí para esos valores. La periodicidad. Me dice que siempre para esos valores voy a estar acá y por lo tanto es imposible estar en el otro lado. Para R2 es similar. Lo voy a dejar para que lo puedan pensar ustedes. El razonamiento es básicamente el mismo porque sabemos que la ecuación no es muy distinta de la anterior. Es decir, ustedes comprueban que el punto ahora marcado con X en la parte positiva está en la curva, pero el otro punto no va a estar. Y bien, el tema del gráfico, nuevamente es suficiente con marcar algunos puntos especiales. Para la primera curva, como dice R1 igual menos coseno θ, nosotros ya sabemos que esa es una circunferencia y que tiene su diámetro en la parte negativa del eje X, así que es bien simple de graficar. El otro nosotros sabemos que es una flor de 3 pétalos, así que encontrar los valores del ángulo por donde pasa por el origen para poder graficar lo mejor posible. Con eso, más los puntos de intersección, que no lo hemos hecho aquí, pero también son simples de encontrar en general. Bueno, ahí hay que trabajar con la expresión del coseno de 3θ, que puede no ser tan trivial, pero se puede hacer. Vamos a poder graficar lo que está aquí. Así que eso es lo que corresponde al ítem 1. Ahora para el ítem 2 vamos a tener que borrar este razonamiento y ver qué es lo que necesitamos hacer. Bien, para el ítem 2, que es el área común, primero tenemos que encontrar los puntos de intersección. Primero está el tema del origen, que nosotros podemos ver gráficamente que el origen va a ser uno de los puntos de intersección. Veremos si eso se detecta con las ecuaciones. Si no es el caso, bueno, ahí veremos cómo hacer. Lo primero es igualar. Entonces, como tenemos R1 igual menos coseno θ y R2 igual coseno 3θ, igualamos esas dos expresiones.
Hay que hacer un pequeño paréntesis para poder dar una expresión más conveniente para el coseno de 3 teta. Bueno, coseno de 3 teta es coseno de 2 teta más teta, y hay una fórmula para sumar ángulos y para aplicar coseno. Eso sería entonces coseno de 2 teta, coseno teta, menos seno de 2 teta, coseno teta. Interesante que en este caso podemos factorizar un coseno. Un momento, eso es por un error de digitación aquí. Ahora sí. Bueno, aquí hay distintas fórmulas que podemos usar. También conocemos las fórmulas de ángulo doble. Entonces aquí vamos a usar, usamos la que es habitual, 2 coseno cuadrado teta menos 1 coseno teta, menos 2 seno teta, coseno teta. Bueno, ese es el ángulo doble para el seno. Y después aplicar seno de nuevo sería un seno cuadrado. Antes de factorizar, vamos a expresar este término en términos del coseno. Menos 2. Entonces aquí tengo 1 menos coseno cuadrado por coseno. Y aquí factorizamos el coseno. Entonces tengo 2 coseno cuadrado menos 1 menos 2 más 2 coseno cuadrado. Así que tenemos coseno teta multiplicando a 4 coseno cuadrado teta menos 3. Ahí tenemos nuestra expresión conveniente para el coseno del ángulo triple, que es lo que vamos a usar a continuación. Menos coseno teta igual coseno teta 4 coseno cuadrado teta menos 3. Vamos a bajar el 0 de ese lado. Coseno teta. Aquí tenemos que sumar coseno teta, pero como ya está factorizado el coseno, es sumar 1 aquí. Entonces, para que lo de la derecha sea 0, tiene que ser el coseno teta igual a 0, o el coseno teta igual, bueno, coseno cuadrado teta, tendría que ser un medio, así que aquí voy a tomar raíz de 2 sobre 2, positivo o negativo. Y para un ángulo entre menos pi y pi, dado el tema de la simetría, los ángulos que son válidos son, en este caso, más menos pi sobre 2, para que el coseno sea 0, y para que el coseno sea más o menos la raíz cuadrada de 2, tenemos varias opciones. Para que el coseno sea la raíz cuadrada de 2, necesitaría pi sobre 4, positivo o negativo para el caso positivo, o bien más o menos 3pi sobre 4. Y uno dice, bueno, aquí está pasando algo extraño porque tenemos 6 puntos de intersección y en la figura nosotros veríamos solamente 3 de ellos. Entonces hay algo que tenemos que entender bien aquí. Y para eso vamos a considerar en este programa gráfico, aquí arriba hay un intervalo, dice de A hasta B. Este intervalo viene a representar los valores del ángulo θ que se mueven entre menos pi y pi. Y este punto T es el que corresponde al ángulo θ. Ustedes pueden ver que cuando se mueve ese punto se mueven los... O sea, cuando se mueve el T en el intervalo desde menos pi hasta pi, se mueven los puntos que describen las figuras. Y en algunas partes van a coincidir, en algunas partes van a pasar por el origen, y así, hay algunas veces en que uno va a pasar por el origen y el otro no, y eso es lo que vamos a detectar ahora. Entonces, de todos estos números, el menos 3 pi cuarto es el primero que aparece. Entonces, veamos.
Fíjense en el punto P sub 1, que está en la primera curva, en la circunferencia azul, y el P sub 2, que está en la flor de 3 pétalos, que es la segunda curva. Se van a empezar a mover a medida que el T aumenta para T igual menos pi. Aumenta. Tenemos ahí una primera intersección. Esa intersección, los dos pasando por ese punto, corresponde al menos 3pi sobre 4. Seguimos avanzando. Y aquí nos damos cuenta que las dos curvas pasan por el origen al mismo tiempo. Ese corresponde a menos pi sobre 2. Sigue avanzando. Vemos que los dos puntos se van a encontrar en vivo nuevamente, y ese es menos pi sobre 4. Seguimos avanzando. Aquí pasó algo extraño. Ahora sí. Seguimos avanzando. Y tenemos, por ejemplo, que en algún momento la segunda pasa por el origen de nuevo. Bueno. Estamos concentrados en los puntos de intersección. Entonces, ahí nuevamente coinciden, ese es pi sobre 4. Coincide en el origen, ese es pi sobre 2. Y esa nueva coincidencia es 3pi sobre 4. Y después llegamos a θ igual pi. Y eso se repite porque la función es periódica. Así que ahora estamos en condiciones de decir cuál es el área. Bueno, para eso tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas. Como por ejemplo, hay un ángulo importante aquí que es el de esa intersección. Vamos a hacer el programa para marcar el origen. El origen lo voy a llamar O. Vamos a marcar esa intersección, si es que podemos. No, no lo permite el programa. Vamos a trazar un par de segmentos convenientes. De O hasta P1 ese punto. De O hasta P2. Convenientemente le vamos a dar colores a estos segmentos. Aquí solo no corresponde. Perfecto. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos servirá esto? El único problema es que hay una superposición ahí. Pero en fin. Digamos, la parte superior de la región común que a nosotros nos interesa se dibuja con el punto P sub 1. El P sub 2 viene a ser irrelevante en ese caso. Por lo cual lo vamos a esconder. Sí, para un intervalo que nosotros podemos ver desde pi medios hasta la intersección que era 3pi sobre 4. Usando la azul vamos a poder encontrar la mitad superior de lo que estamos buscando. Mientras que desde 3pi sobre 4 hasta ese momento en que volvamos a pasar por el origen con la curva roja, que ese ángulo lo tenemos que encontrar, vamos a usar la curva roja. Veamos de qué se trata eso, que tenemos que indicarlo ahora. Entonces dijimos que en el primer caso, o sea, la primera parte era desde pi medios hasta la intersección 3pi cuartos. Usando la curva azul, es decir, menos coseno teta al cuadrado. Esa integral me da la mitad superior de lo que yo quiero calcular. Lo voy a dejar dibujado igual para que se entienda bien.
esa mitad superior, es lo que tenemos aquí en la primera integral. Más la integral desde 3pi sobre 4 hasta algo que tenemos que determinar, que en el fondo es saber cuándo la curva roja pasa por 0. Lo vamos a encontrar rápido aquí. Necesitamos coseno de 3θ igual a 0. Esto se consigue para 3θ igual pi medio más k por pi. Eso se consigue para θ igual pi sextos más k pi sobre 3. Eso nos da muchas opciones, entonces elegimos el k conveniente, digamos el primer k que hace esto mayor que 3pi sobre 4. Debería ser con k igual 2. Porque con k igual 1 tenemos pi medio, que en el fondo es cuando estamos subiendo. El siguiente es k igual 2. Nos debería dar 5pi sobre 6. Un medio. Coseno cuadrado 3θ de θ. Esa es la integral que nos permite calcular todo. Entonces A va a ser un medio integral de pi medios hasta 3pi sobre 4 de coseno cuadrado de θ. Coseno cuadrado de θ sabemos que es 1 más coseno de 2θ sobre 2 más un medio integral desde 3pi cuarto hasta 5pi sexto, que también tengo una fórmula de ese tipo, a 1 más coseno de 6θ sobre 2 de θ. Ahora nosotros tenemos que calcular esas integrales. Vamos a borrar algunas partes de la solución que ya las hemos usado para disponer del espacio y así seguir con lo que necesitamos. En particular vamos a borrar aquí arriba, ya sabemos eso de los puntos de intersección. Ya fue bien explicado con el programa gráfico que estamos usando. Entonces, continuamos en la parte superior. El área es... Bueno, puedo factorizar en un medio y además el 2 que está en esos denominadores. Así que esto es un cuarto. Ya podemos resolver las integrales. Donde θ. Pero recuerden que ese factor 2 del denominador ya lo hemos sacado. Entonces necesitamos la primitiva de los numeradores. Esto es θ más seno 2θ sobre 2. Desde pi medios hasta 3pi cuartos. Más, y aquí tengo θ más seno de 6θ sobre 6. Entre 3pi cuartos y 5pi sextos. Veamos. Hay que reemplazar. Reemplazamos θ en 3pi cuartos y en pi medio y restamos. Nos va a dar pi cuartos. Reemplacemos aquí. Seno de 3pi medio. Vamos a bajar un medio ahí para no confundirnos. Ahora sí, 3pi medios. El seno de eso es menos 1. Seno de pi es 0. Ahí está el primero. Más 5pi sobre 6 menos 3pi sobre 4. Eso es pi sobre 12. ¿Sí? Estoy haciendo inmediato ese reemplazo. Vamos a mirar aquí rápido. 5pi sobre 6 menos 3pi sobre 4. ¿Da para hacerlo mental? Bueno, hicimos mental el anterior, hagamos este con más detalle. Denominador 12. El 6 por 2 sigue 5 por 2 es 10. 4 por 3 sigue 3 por 3 es 9. Por eso dije que era pi sobre 2.
Ahora reemplazamos en seno de 6 teta sobre 6. Más un sexto. Reemplazamos el numerito de arriba, me queda seno de 5pi, eso es 0. Reemplazamos 3pi sobre 4 por 6. Pi sobre 2. 9pi sobre 2 es 4pi más pi sobre 2. Por la periodicidad de la función seno, eso debería ser 1. Con eso llegamos a un resultado. Calculemos un cuarto. Pi sobre 4 más pi sobre 12, eso con denominador 12 me queda 3 más 1, 4. O sea, tengo pi sobre 3. Menos un medio, menos un sexto, esto es menos 2 tercios. Así que, a menos de habernos confundido en algunos cálculos que a veces ocurre, así que conviene mirarlo con más detalle, esto es pi menos 2 sobre 12. Uno puede quizás hacer una estimación de este número pi menos 2 sobre 12 y llevarlo a la figura para ver si realmente corresponde o no. Así, si el resultado fuera muy distinto de lo que nos muestra la figura, nosotros podríamos ir en busca de algún error. Si lo hacemos así, pi es un poco más que 3, así que ese denominador es un poco más de 1 sobre 12. 1 sobre 12 es, bueno, es menos de 0,1. Tenemos que mirar en la figura. El radio de la circunferencia es 1 medio. Así que el área de esa circunferencia es pi sobre 4. Aquí tengo un cuarto de circunferencia, eso es pi sobre 16. Pi sobre 16 es poco más de 0,2. Y esto, muy visualmente, lo que nos están pidiendo es algo así como la mitad del cuarto de círculo, así que me atrevería a decir que el resultado tiene aspecto de ser correcto. Bien, volvemos sobre los ejercicios propuestos, nos vamos a concentrar en el número 2. Determine el área de la región acotada por las curvas polares, r igual 2 más coseno teta y r igual menos 3 coseno teta. Bosqueje las gráficas de ambas curvas. Bien, nosotros ya conocemos la segunda curva, es una circunferencia cuyo diámetro se extiende desde el origen hasta un punto en la parte negativa del eje X. La segunda figura no la conocemos muy bien todavía. Es una figura que recibe el nombre de caracol. Vaya uno a saber el nombre, digamos, de origen. Esas son palabras de origen latino en realidad que usan para darle nombre a estas curvas. Y bueno, vamos a pausar la grabación y con las mismas consideraciones de siempre, después de pausar la grabación, vamos a volver sobre el problema. Bien, en este problema tenemos que encontrar el área encerrada por dos curvas en coordenadas polares y graficar. El programa nos da la ventaja de que ya tenemos el gráfico, así que vamos a hacer la suposición de que no tuviéramos el gráfico y mencionar cuáles son los puntos importantes a tener en consideración para poder graficar. Vamos allá. Si hubiera simetría es importante indicarlo, porque va a simplificar bastante tanto el gráfico como el cálculo del área. Si eso va a ser lo primero que indicaremos. La simetría.
Bueno, ambas son simétricas con respecto al eje X, lo cual se ve en la figura, pero también se puede deducir rápidamente de las ecuaciones. Y recordemos que en ambos casos son funciones pares. Más coseno teta y menos 3 coseno teta son funciones pares en la variable teta. Así como nosotros tenemos r igual función de teta y esas funciones son pares, ya sabemos que ambas van a ser simétricas con respecto al eje X. Ya sabemos, reemplazar teta por menos teta no va a producir un cambio en la función. Si las curvas son simétricas, ambas son simétricas con respecto al eje X. Todo lo que vamos a hacer al respecto de eso. Vamos a los puntos de intersección. Igualamos las ecuaciones. Esto es más simple comparado con el ejemplo anterior. Entonces 4 coseno teta es igual a menos 2. Entonces el coseno teta es menos 1/2. Como ambas son funciones con periodo 2π, lo cual igual es importante tener en consideración para lo que voy a decir ahora, y así en vez de elegir entre infinitos valores de teta, solamente elijo un intervalo adecuado. Y como estamos usando la simetría, nos conviene usar intervalos de menos pi hasta pi. Porque es un intervalo de largo 2π, que es todo lo que necesito, porque también porque en ese intervalo se notan bien las simetrías que estamos usando ahora, que en particular la del eje X. Así que teta tiene que ser más o menos, o sea, es igual al valor positivo o negativo de 2π sobre 3. En grados sería más o menos 120 grados, que es lo que nosotros podemos ver en la figura. Observemos que la curva que está con azul no pasó por el origen. Y eso se debe en realidad a que el punto más cercano al origen, que nosotros podemos ver aquí en la parte negativa, es a distancia 1. Así que no hay problema con el origen. No es punto de intersección, no hay que tomar en consideración eso en particular. Para el cálculo del área, es 2 veces la mitad superior. ¿Y cómo encontramos la mitad superior? Aquí es donde entra en juego esto de los ángulos. Puntos P1 y P2 en cada curva están en el ángulo pi medios. Empezamos a aumentar pi medios, llegamos al punto de intersección y después continuamos hasta pi. Ahora sí, de nuevo. Entonces necesitamos una integral que empieza en pi medios, llega hasta el punto de intersección y después una segunda integral desde el punto de intersección hasta pi. En la primera estamos usando el punto rojo. Y eso lo voy a enfatizar también. Voy a trazar una línea, porque en el fondo la región que nosotros queremos, en la mitad de arriba, la puedo separar en dos. Y para la mitad superior uso la curva con rojo. Para la integral que va de pi medio hasta la intersección. Y desde la intersección hasta pi uso solamente la curva azul. Eso es lo que tenemos que observar. Un medio, integral de pi medios, 2 pi tercios, la curva con rojo. No hay problema. Menos 3 coseno teta al cuadrado. Más un medio. Integral desde 2pi sobre 3 hasta pi, usando la otra curva. Entonces la primera integral me da el pedacito, digamos, que sea más pequeño, la segunda integral el pedacito que sea más grande, y con eso tenemos el área. Naturalmente, el 2 se usa, por ejemplo, para simplificar eso es un medio.
Antes de calcular integrales vamos a desarrollar qué es lo que tenemos en cada integral. Aquí tenemos 9 coseno cuadrado teta, y coseno cuadrado teta sabemos cómo cambiarlo. Lo voy a indicar igual. 9 por 1 más coseno 2 teta sobre 2. El último es cuadrado binomio. Y como tenemos una fórmula para el coseno cuadrado, podríamos separar en dos fracciones. El 1/2 lo voy a juntar con el 4, me va a quedar 9/2 más 4 coseno teta más coseno de 2 teta sobre 2. Y aquí nosotros podemos calcular la primitiva directamente. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos directo a la primera integral. Eso es 9/2, la integral del numerador, teta más seno de 2 teta sobre 4, desde pi medios hasta 2 pi sobre 3, más esta expresión de aquí, 9 teta sobre 2, más 4 coseno teta. Corrijo, estamos integrando, calculando primitiva, es 4 seno teta, más seno de 2 teta sobre 4. Igual, o sea, se reemplaza en 2 pi tercio y pi. Con eso tenemos un resultado que es. Veamos. Lo mismo, reemplazo teta por 2 pi tercio y pi medio y restamos, y eso me da pi sobre 6. Más un cuarto por el seno de 4 pi sobre 3. El seno de 4 pi sobre 3 es un número negativo. En menos el seno de pi sobre 3. Y el seno de pi sobre 3, o de 60 grados si lo quiere pensar así, es raíz de 3 medios. Debería restar el seno de pi. Así que lo voy a indicar solamente en la fórmula. El seno de pi es 0. ¿Qué tenemos? Ahora la segunda integral que ya está resuelta. 9/2. Reemplazo en pi, en 2 pi sobre 3, y restamos, me va a quedar pi sobre 3. Más 4. Seno de pi es 0 y seno de 2 pi sobre 3. Seno de 2 pi sobre 3, lo que habíamos calculado antes, pero positivo ahora. Más un cuarto. Seno de 2 pi es 0 y seno de 4 pi sobre 3, lo que habíamos calculado antes. Un momento aquí con cuidado para no confundirse con los signos. El menos que viene de la evaluación y esto que es negativo. Ahí estamos. Y ahora solamente tener cuidado para poder llegar al resultado correctamente y después de intuir si lo hicimos bien. Entonces tenemos 9 pi sobre 12, o bien podría haber simplificado el 9 con el 6, acá me queda 3, 2, sería 3 pi sobre 4. Después viene este paréntesis donde el menos 0 en realidad no importa. Menos 9 raíz de 3 sobre 16. Más, cancelamos de nuevo, 3 pi sobre 2. Menos 2 raíz de 3.
Menos con menos es más. Raíz de 3 sobre 8. Para dejar todo lo que tiene término pi en una fracción y todo lo que tiene raíz de 3 en otra fracción, y así tener un resultado final. Estos términos con pi. 3pi sobre 4, y esto es 6pi sobre 4, me da 9pi sobre 4. Los que tienen raíz de 3 me quedan negativo. Denominador 16. Menos 9, menos 32, menos 41, más 2, debería ser 39. Raíz de 3. Vamos rápido. Si el denominador fuera 16, acá tengo menos 9, menos 32, menos 41, más 2, menos 39. Ahí tenemos un resultado. Aquí es algo más difícil verlo intuitivamente si cometimos algún error, digamos, a partir del resultado final. Aquí estamos confiando en que todos los pasos están correctos. Bien. Diría que hasta aquí estamos bien por la clase de hoy, así que, como siempre, agradezco la atención de ustedes y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.